un informe de la agencia de noticias DPA reveló que la dictadura militar habría espiado durante años a estudiantes y profesores en los propios colegios. Eso está basado en 30.000 archivos secretos que dan cuenta de cartas firmadas por docentes y apoderados delatores que, según DPA, escribían directo a Pinochet. La dictadura también trató de formar una juventud leal en la que habría participado el actual ministro del Interior, Andrés Chadwick, y el presidente del gremialismo, Patricio Melero. Bueno, vamos a profundizar en este tema. Para eso nos acompaña el presidente de la Unión Sudamericana de Corresponsales, Mauricio Weidel. Mauricio, gracias por estar esta tarde con nosotros. Gracias, Mirna, por la invitación. Bueno, en primer lugar, cuéntanos del origen de esta investigación y cuáles son estos datos reveladores. Y ya anunciamos algunos políticos que vemos a diario en la escena política, ¿cierto?, que también podrían estar involucrados. Bueno, la agencia alemana de prensa investigó durante varios meses unos 30.000 archivos secretos de la dictadura militar, referidos específicamente al tema de educación. Archivos que van desde el año 82 hasta el año 88. Ya los del año 89, la gran mayoría de los archivos secretos fueron aparentemente destruidos o están de difícil acceso. De esos 30.000 archivos hay 2.000 que son bastante interesantes, donde básicamente lo que se muestra es cómo se instaló el proyecto educativo en Chile, el actual modelo educacional chileno, y cómo eso se hizo sorpresivamente con el apoyo de la policía secreta, con una coordinación administrativa bastante profundo de la policía secreta y con personas que hoy día también tienen un liderazgo político reciente. Un par de datos concretos. Por ejemplo, no se contrataba ningún profesor en el Estado si no tenía previamente un informe CNI favorable, ¿ya? Y alrededor de 8.000 profesores fueron exonerados del sistema, según los documentos. Disculpe que te interrumpa, ¿sí? ¿Daba lo mismo qué tipo de escolaridad fuera? Sí, desde el nivel básico hasta el nivel medio y las universidades, pero en el sistema educacional escolar, por así decirlo, según un informe del año 85, 86, ya habían 8.000 profesores exonerados por razones políticas, ¿ya? Que es un informe que se le entrega a Pinochet de parte del Ministerio de Educación. ¿Cómo operaba esto? El Ministerio de Educación mantenía un vínculo diario ya con la CNI a través de memorándum diario y de informes de inteligencia que diariamente la CNI le enviaba al Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación tenía una oficina de seguridad que era dirigida en un momento por Jorge Guerra Larraín, un abogado, y esa oficina de seguridad que tenía un séquito armado era la que se comunicaba directamente con la CNI. Por ahí se le pedía los informes de cada profesor que se contrataba en Chile. Por ejemplo, el diputado Alberto Cardemil en algún minuto del año 86, julio del 86, si no me falla la memoria, ¿ya?, le pide a Educación que por favor se pronuncie, ¿ya?, sobre la expulsión de un profesor al cual se le han detectado antecedentes políticos negativos. Pues era un profesor del Liceo A2 de Arica que se llamaba Benjamín Sierra de la Fuente. Entonces había un nexo bastante directo. Por ejemplo, en algún minuto uno de los ministros de Educación, si no me falla la memoria, Juan Antonio Guzmán, le escribe una carta al jefe de la CNI, Gordo, en que le dice que, o sea, un memorándum, un oficio secreto, en que le dice: estimado general, ya le escribí al obispo tanto como usted me indicó en el informe de inteligencia tanto, para solicitarle que por favor me explique qué pasa con el liceo católico en Concepción. O sea, se daban tareas mutuamente. El Ministerio de Educación era parte y formaba parte de lo que se conocía como el plan de guerra del Frente Interno, ¿ya? Y en todo este aparataje para tener el control del sistema escolar, un elemento clave era el formar una juventud leal. Y habían dos cosas ahí que eran bastante interesantes. Los hijos de los funcionarios públicos de alto rango, o sea, los hijos de los ministros, los viceministros, de todos los ministerios del país, eran enviados a cursos de cuadro, cursos de formación, donde se les hacían cursos como doctrinas totalitarias, seguridad nacional, etc. Y ahí participaba efectivamente, están los cursos, el diputado Melero como uno de los conferencistas. También hubo cursos masivos, ¿ya?, para jóvenes que eran de origen más popular, ¿ya?, de liceos fiscales. Hay un encuentro de unos 1.000 jóvenes en el año 82, hay otro encuentro de otros 700 jóvenes en el año 83, y ahí esos encuentros parten ya con una charla del general Pinochet, siguen con conferencias de Jaime Guzmán, de Chadwick, de Melero, y terminan con una charla de cierre de la ciudad de Lucía. Mauricio, que la CNI hiciera seguimiento a personas que eran opositores en ese tiempo o que se manifestaban de una u otra forma contrarios al gobierno del gobierno del general Pinochet, no es novedad. Lo que es novedad es que
eso haya sido desde, particularmente lo que dice en relación con los estudiantes y los profesores, haya sido con el beneplácito de autoridades del Ministerio de Educación, o que ellos hayan estado dentro del Ministerio de Educación para pedir antecedentes. ¿Eso es lo que demuestra esta investigación tuya? Exactamente, eso es exactamente así. Mirna, lo que sucede es que llegaban a veces cartas anónimas, a veces firmadas de profesores o de alumnos, delatando gente de los colegios. El Ministerio de Educación le pedía a la CNI que investigara el tema. Algunos colegios que fueron investigados, la Alianza Francesa entre los privados, el Vergel de Providencia. ¿Qué tipo de escolaridad me refería a eso? ¿Daba lo mismo si es que era educación privada, educación pública? Exacto, daba lo mismo. Pero espérate, de la Alianza Francesa, ¿alguien de la Alianza Francesa le pide al Ministerio de Educación que investigue a tal persona? ¿O el Ministerio de Educación sostiene que la Alianza Francesa se está, no sé, te invento, izquierdizando? Una profesora belga de la Alianza Francesa envió una carta haciendo denuncias a una autoridad de gobierno, no me acuerdo, en este minuto son muchas, y eso deriva en una investigación durante varios meses de parte de la CNI, con conocimiento del Ministerio de Educación. Pero espérate, pero una investigación respecto de esa profesora. No, la profesora es la que delata. Delata. A las autoridades y lo que estaba sucediendo, según ella, en la Alianza Francesa. Entonces va la CNI a investigar lo que está pasando, ¿no? Por ejemplo, algunos colegios que fueron investigados, la Alianza Francesa, Regina Pacis, el Colegio El Vergel, el Colegio Andacollo, Alonso Ercilla de Concepción, en fin, hay varios más, pero eso... O sea, públicos y privados. Públicos, privados, en fin, de todo. ¿Y qué pasaba con aquellos funcionarios de los establecimientos educacionales que finalmente no, como tú habías dicho, ¿cierto? No cumplían? ¿No eran de confianza al régimen? Claro. No podían trabajar. Eran exonerados. De ahí surgen estos 8.000 o más exonerados políticos y gente que quizás fue exonerada por razones políticas que no tiene cómo comprobarlo, que hoy día podrán hacerlo. Pero espérate, Mauricio, ¿qué pasa con los estudiantes? Porque también, de acuerdo a esta investigación, hay un seguimiento específico a los estudiantes que forman parte de, o que son los líderes de lo que se conoce en ese momento como la FESES, la Federación de Estudiantes Secundarios. Sí, la información a veces dispersa, a veces cerrada, ¿no? Pero, por ejemplo, me acuerdo de un caso muy particular, Iván Salinas, un chico que trabajaba en la pastoral del Colegio Andacollo. Entonces, en el informe de la CNI, que describe las actividades del rector del colegio, que era un sacerdote, un párroco estadounidense, y también describe a este muchacho, y lo acusan de algunas... Son cosas ridículas, pero dice, es el que organiza las exposiciones de pintura en el colegio, ¿no? Entonces, es realmente un nivel de... es como una película de terror, ¿no? Pero realmente está lleno de cosas. Hay otra en que aparece Víctor Osorio, que en ese momento era dirigente estudiantil y que hoy día es el presidente de la izquierda cristiana. Aparece Diego Mesa, un muchacho que es cineasta y que entiendo hoy día en Barcelona. En fin, y un montón de otra gente que yo no conozco, digamos, de todo el país con informes y datos. Pero lo interesante también es que tú dices que la CNI visaba las contrataciones de profesores. Sí, el 20 de febrero de 1975, el general Augusto Pinochet da la orden de que cualquier contratación en el Estado debe ser visada por la CNI. No se puede contratar... Por la CNI. En esa época la DINA, luego la CNI. Exactamente, no se puede contratar a nadie si es que no existe ese documento. De blancura, por decirlo entre comillas. Claro, como hoy día las empresas te hacen un examen psicológico para entrar, ahí tenía que ser el examen de seguridad. ¿Qué pasa con claro, sí, tú hablabas de estos jóvenes que de alguna manera los formaban para que sean, ¿cierto?, jóvenes leales, como dicen, ¿no? Leales, ¿cierto?, al régimen, y que recibían instrucción por parte de políticos que hoy día nosotros vemos a diario, ¿no? Sí, y no solamente... ¿Y esto cómo operaba? Bueno, eran encuentros que se hacían de informales. Eran encuentros que se hacían de 2-3 días, con un programa de charlas de 2-3 días, ya en que se juntaban a 700 o a 1000 personas, o a 40 personas, 50 personas, y se hacían estos cursos. ¿Y estos eran solo hijos de altos funcionarios de...? Habían 3 tipos de cursos de lo que logramos pesquisar. 1, los dirigidos a hijos de altos funcionarios. 2, los dirigidos a muchachos de confianza de liceos públicos fiscales. Y 3, que es algo bastante... ¿Determinaban cuáles jóvenes de los liceos podían ser de confianza del régimen? El gobierno determinaba, por ejemplo, en general solía ser un muchacho por liceo. Entonces, de 700 liceos sacaban un muchacho y tenían 700 muchachos de confianza, por así decirlo. Pero además, algo que es bastante inédito, que no se había visto nunca, yo no lo había escuchado nunca, es que además los altos funcionarios del Ministerio de Educación, de las seremías de región, de todas partes, eran enviados a cursos en la NEPE, ¿ya? La Academia Nacional de Estudios Políticos Estratégicos, a cursos de seguridad nacional. Esos cursos incluían clases sobre guerra nuclear, guerra psicológica. Entonces usted te imaginas, ¿no? Los ministros, los subsecretarios, los jefes de servicio estudiando
teología de la liberación, marxismo, guerra, poder naval. Había un entender la política como enfrentamiento y como guerra, ¿no? Porque finalmente una dictadura que operaba en esa lógica. Es tan así que, por ejemplo, los ministros de Educación se compraban armas, eran revólveres Astra calibre 38, que los pagaban con fondos públicos, la compra de armas y el permiso de porte, ¿no? Entonces imaginaba al ministro Gaete, ¿no?, que era uno de los que tenían estas armas, tomando las decisiones de la municipalización de los liceos o de la venta a los privados de los liceos con la pistola al cinto. Es una escena bastante, la verdad, aterradora, ¿no? Y bueno, y respecto al tema mismo, hay dos documentos que son bien importantes, ¿no? Respecto al tema mismo de lo que fue el proceso de traspaso de los colegios desde el Estado a los municipios, para mí, por lo menos, hay dos documentos que son importantes. Uno que tiene que ver con un informe el año principio, mediados 83-84, ya donde hacen un estudio de la calidad de la educación, y la calidad de la educación es mucho mejor en los colegios del Estado. ¿Ya? Que en ese minuto, ¿no? O sea, antes de la municipalización de la... Cuando está partiendo. Y después pasan a ser municipales. Pero lo otro es que hay un documento que lo firma el ministro secretario general del gobierno en el año 87, se me va el nombre entre tantos documentos, pero es Julio Bravo, me parecería, es Julio Bravo, en que en el fondo le ordena a educación que los colegios públicos los vendan a bajo precio nomás, que esto hay que terminarlo rápido y que los vendan, ¿no? Y dice las opciones son traspaso a los municipios cuando se pueda, venta a sostenedores que ya existan o licitación en acciones a través del capitalismo popular. Mauricio, ¿dónde se puede encontrar esta información? Porque además reviste una importancia trascendental considerando el actual estado de la educación en Chile. Mira, la educación, o sea, los documentos, perdón, hoy, mañana va a salir una serie de reportajes de la Agencia Alemana de Prensa. Yo espero en las próximas semanas entregar los archivos al Museo de la Memoria, los más importantes, digamos, y próximamente yo también espero terminar un libro que estoy haciendo sobre esa historia, y donde al final del libro irá un DVD con todos los archivos digitalizados, ¿no? Vamos a estar entonces a la espera para poder conocer también así que ese material. Gracias por acompañarnos, Mauricio. Gracias, Mauricio.